Familia, buenas noches. Dios les bendiga en esta hora. Nos sentimos nuevamente aquí en casa, transmitiendo para cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de vuestros hogares. Recordemos, esta semana estamos trabajando las parábolas de Jesús. Es la 9ª semana de una maravillosa vigilia que tenemos de comunión con Dios. Y hemos sentido la bendición del Señor en medio de esta cuarentena en nuestra casa. Podemos agradecerle a Dios porque podemos decir con toda seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así que hoy los invito, el texto bíblico está en el libro de San Lucas, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 25, y dice así. Y el hijo mayor, 24, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y se ha hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música de las danzas. Gracias a Dios porque ese hijo regresó a casa. Estaba muerto y regresó, y el padre hizo una gran fiesta y le dio un recibimiento. Ese es nuestro Dios, siempre está esperándonos con los brazos abiertos, para que nosotros como hijos pródigos vayamos a donde Él y nos regocijemos en su maravillosa presencia. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor, gracias te damos en esta noche por cuidar nuestras familias. Gracias porque la salvación de Jehová ha hecho provisión para cada uno de sus hijos. Gracias porque a través de su amor y su bondad, hoy estamos delante de su presencia. Nos ha cuidado, nos ha dado el pan, la salud, tantas bendiciones. Por eso, Señor, cada día andamos como tus hijos fieles, caminando en las pisadas a través de la fe. Te invitamos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría para entender su palabra y ponerla en práctica. Ahora, oh Dios, gracias porque este tema será de gran ayuda para nuestras familias. Que cada amigo, Señor, que pueda escucharlo, que pueda saber que hay un Dios que lo ama, que hay un Padre que está con los brazos abiertos, esperando para que regrese a su casa, para hacer una gran fiesta en el cielo, porque hay más regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque 99 justos que no necesiten de su arrepentimiento. Hoy necesitamos arrepentirnos y venimos delante de ti, agradecidos, porque tú nos estás esperando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido participando, vayamos a lo que es el himno tema. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía
rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él, en mi corazón no existe el pasado. Solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado. Solo quiero que regreses otra vez. Agradecido con Dios porque ese Padre siempre está dispuesto para darnos ese abrazo y esa bendición que cada uno de nosotros tenemos en cuenta cuando vemos a nuestro Padre Celestial también. Nos sentimos felices, Señor, a través de la fe porque hoy podemos contemplar la gloria del Señor. El texto lo encontramos en el libro de San Lucas, el capítulo número 15, y vamos a empezar desde el número 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Así que a los 2 le repartió los bienes, tanto al hijo mayor como al hijo menor. En esta parábola nosotros podemos encontrar bastantes enseñanzas para cada uno de nosotros. Recordamos que las parábolas nos traen a nosotros una comparación. Y detrás de esta historia hay mucha parte espiritual que nosotros vamos a poder aprender. Así que en esta parábola hay perdón, hay aceptación, hay arrepentimiento, hay adoración del Padre y está el amor de Dios representado en ese Padre. Así que hay 2 clases de adoradores en esta parábola. Y por eso en esta noche vamos a estudiar esta parte, cómo nosotros estamos adorando a Dios. El versículo número 13 dice, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada de allí, desperdiciando sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia
y comenzó a faltarle el pan. Así que familia, vemos nosotros una familia, un padre, dos hijos, el mayor se queda en su casa, el menor gasta gran parte de los bienes, todo lo que le dan, se va a una provincia y entonces cuando comienza la escasez, cuando comienza el hambre, cuando comienza la problemática, él quiere nuevamente tener aquello que había perdido. Pero la historia nos muestra qué clase de adoradores nosotros somos, cómo estamos adorando a nuestro Padre Celestial. También el Señor nos enseña el ejemplo que ese Padre y ese amor tiene para nosotros. Nuestro Dios siempre es fiel. Tenemos que saber que la fidelidad de Dios es permanente, pero nuestra fidelidad a veces va, a veces viene. Y no debería ser así, pero el amor de Dios es eterno. El amor del Padre estaba esperando a su Hijo desde antes de que se fuera, porque él sabía por su experiencia lo que iba a pasar. Así que escuchemos una narración para poder entender mejor. Libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 305. Se me llamó la atención a la parábola del hijo pródigo. Pidió a su padre que le diera su porción de la herencia. Deseaba separar sus intereses de los de su padre y manejar su parte según su propia inclinación. El padre aceptó esta petición y el hijo, egoístamente, se apartó de él, a fin de no sentirse molesto con sus consejos y reproches. Pensaba que sería muy feliz cuando pudiera emplear su parte de la herencia de acuerdo con su propio placer, sin sentirse coartado por las advertencias o las restricciones. No deseaba sentir la molestia de la obligación mutua. Si compartía la propiedad con su padre, éste tenía derecho sobre él como hijo, pero no sentía obligación alguna hacia su generoso progenitor, y fortaleció su espíritu rebelde y egoísta con la idea de que le pertenecía una parte de la propiedad del autor de sus días. Exigió esa parte cuando en justicia no podía pedir nada ni debiera haber recibido nada. El Señor nos enseña que mientras la historia nos enseña y a través de la ley, mientras el padre viva, la herencia todavía no debe ser repartida. Pero en esta situación, en esta parábola, el hijo pide la herencia y el padre comedido abre, le da lo que merece cada uno. Bueno, no merecían nada, sino lo que le correspondía, como un padre recto, lleno de amor, lleno de misericordia. Estos dos hijos o estas dos clases de personas que adoramos a Dios, a veces le exigimos a Dios, pero no cumplimos lo que Dios nos manda que debemos cumplir. Pero vamos a mirar en el libro del capítulo 13, el versículo número 17. Y él dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Hazme como uno de sus jornaleros. Entonces nosotros podemos ver aquí en el versículo número 12 que había la ostentación. Yo me voy, yo tengo, con ese dinero que me dan, vamos a ganar intereses, pero no tenía experiencia en eso. Por eso cuando regresó, se le acabó todo el dinero. Lo bueno de allí es que el texto dice, y volviendo en sí, y entonces volvió en sí. Lo primero que hizo fue, se levantó. Apreciada familia, lo primero que nosotros debemos hacernos es levantar nuestros ojos al cielo y reconocer que hemos pecado con nuestro Padre Celestial, que lo hemos ofendido, aunque hemos sido hijos, pero somos pecadores también. La parte número 2, el me levantaré e iré. Es un verbo que necesita acción, nos indica
Así que nos debemos levantar si estamos nosotros en algún pecado, levantarnos, salir de ahí e ir a donde está nuestro Padre para pedirle perdón. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así es, familia, si nosotros nos encontramos en una situación difícil, que estamos con algunos pecados, separados de Dios, adorando a Dios, pero no como debe ser, debemos nosotros buscar a nuestro Padre Celestial y decirle, iré a la casa, voy a pedirle perdón. Y ese Padre está con los brazos abiertos para darnos su amor, está con los brazos abiertos para darnos ese abrazo maravilloso que usted y yo necesitamos. Y gracias a Dios siempre ese Padre va a estar con esos brazos abiertos. Al regresar allí, regresó maloliente, porque el único oficio que había encontrado era cuidar a cerdos. Y la palabra dice que quería comerse porque había mucha hambre. Pero allí reconoció, muchos de nosotros tenemos que bajar de pronto hasta un pozo tan profundo para reconocer el gran amor de Dios. Y Dios no quiere que sea así. Veamos un video a continuación para ver cómo es que ese Padre nos muestra su amor. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, «Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo, «Tu hermano ha venido,
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Gracias a Dios, porque el Señor siempre nos da una segunda oportunidad. Hijo, vuelve a casa. Ese padre te está esperando con los brazos abiertos. Apreciada familia, si de pronto estamos hablando para alguien que ha ido lejos por alguna situación de la iglesia, por algún problema en la casa, hijo, vuelve a casa. El Señor te espera con los brazos abiertos para que hagamos una fiesta y nos regocijamos con Cristo Jesús. Si nosotros vemos en esta historia, a través de esta parábola, nos enseña grandes lecciones. En el versículo 12 podemos encontrar nosotros que había mucha ostentación, pero ya en el versículo 16 viene aceptando donde hay una necesidad. A veces como hijos o como adoradores tenemos que sentir la necesidad de algo o de alguien, en este caso Dios, para poder recibir esa bendición. Por eso Dios a veces nos permite que nosotros pasemos por pruebas, por situaciones, por angustias, para enseñarnos su gran amor, su bondad y su misericordia. En el versículo 17 nosotros encontramos la reconciliación. Nos dice que él vuelve en sí, y voy a ir a mi casa para que mi padre me acepte. Ya en el versículo 19 encontramos nosotros el arrepentimiento. Esta parábola nos enseña a nosotros una clase de adoradores. Necesitamos arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Mirad usted de pronto. De nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras malas ideas, malos pensamientos, malos caminos. El Señor Jesucristo nos lleva por el camino de la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso nos muestra para que nosotros caminemos con Él. Esa parábola también nos enseña que en el versículo 18 hubo una resolución. ¿Qué dice el versículo 18? Nos habla acerca de que Él pensó, me levantaré, iré, y así en el versículo número 19 hay un arrepentimiento. Pero ya en el versículo 20 encontramos nosotros el regreso. Me levantaré, y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos el padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le dio un beso. En esta historia también el Señor Jesucristo se muestra como un Padre misericordioso, como siempre lo es. Por eso Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y nos invita nuevamente, familia, a través de esta parábola, que vayamos, que nos está esperando con los brazos abiertos. Si nosotros miramos cómo murió en la cruz Jesús, el símbolo de más que nos está esperando con esos brazos abiertos cada día. El pecador, como usted y como yo, necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús, que nos está esperando cada día. El versículo número 22
Entonces dice que nos da unas ropas nuevas, pero el padre le dijo a sus siervos, sacarle el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano, calzarle sus pies. Si nosotros sabemos, en la Biblia el vestido significa la justicia de Cristo, y ese anillo que le colocó era el regocijo, la pertenencia de que era su hijo, y ese anillo tenía un símbolo especial. El Señor también a usted y yo, cuando vamos a Él arrepentidos, Él se regocija. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que eso es lo que el Señor nos inspira y nos llena. Vamos a escuchar la segunda narración. Libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 306. Cuando se encontraba a cierta distancia de su hogar, su padre vio al vagabundo, y lo primero que hizo fue pensar en aquel hijo rebelde que le abandonara años antes para entregarse a una vida de pecado sin restricciones. Sus sentimientos paternos se conmovieron. A pesar de todas las señales de degradación, discernió su propia imagen en el hijo. No esperó a que éste recorriera toda la distancia, sino que se apresuró a ir a su encuentro. No le dirigió reproches, sino que, con la más tierna compasión y piedad, por el hecho de que a causa de su propia conducta pecaminosa se había atraído tantos sufrimientos, se apresuró a darle pruebas de su amor y de su perdón. A pesar de que su hijo estaba demacrado y su rostro indicaba claramente la vida disoluta que había llevado, a pesar de venir cubierto con los andrajos de un pordiosero y con los pies desnudos sucios por el polvo del camino, el padre sintió la más profunda piedad cuando éste cayó postrado humildemente delante de él. No se contuvo en su dignidad, no fue exigente, no desplegó ante él la conducta errónea y pecaminosa del pasado para hacerle sentir cuánto había caído. Lo levantó y lo besó. Estrechó a su hijo rebelde contra su corazón y envolvió en su propia rica túnica su cuerpo casi desnudo. Lo abrazó contra su pecho con tanto calor y manifestó tanta piedad que si alguna vez el hijo había dudado de la bondad y amor de su padre, no podía seguir haciéndolo. Si era consciente de su pecado cuando decidió regresar a la casa del autor de sus días, tuvo una sensación aún más profunda de su ingrata conducta cuando se le recibió de esta manera. Su corazón, ya vencido, se quebrantó ahora debido a que comprendía que había contristado el amor de ese padre. Ese padre había sido contristado su corazón, pero ahora ese padre lleno de amor y de bondad, entonces abre sus brazos y va al encuentro y hace un agasajo, una fiesta en su casa. Pero ahora hay otro problema, los segundos adoradores. El primer adorador es el hijo menor, ahora está el hijo mayor. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó a su casa y oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, versículo 27, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hacerle un recibimiento bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Qué pasó con el hijo mayor? Se enojó. Si nosotros miramos, él había estado. ¿Por qué se enoja? Y sigue diciendo acá, versículo 28. Y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. ¿Pero por qué estaba enojado? Mas él respondió y dijo, Padre, he aquí que tantos años yo sirvo, y no me has brindado, y no he sido desobediente jamás. Nunca me has dado un cabrito para comer, para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con las rameras, ha hecho matar para él el becerro más gordo. El becerro más gordo se daba, de pronto los criados estaban diciendo, bueno, este becerro más gordo quizás es para cuando alguien de los muchachos se case, pero no, el padre lo tenía especialmente para ese lugar, para ese momento cuando regresó su hijo, que estaba perdido, que estaba muerto y ahora había regresado. Pues los dos hijos no conocían el amor del padre, porque lo que había en ese corazón de padre era solamente amor, misericordia, bondad, piedad y perdón. Pero ellos estaban peleando cada uno por sus bienes, por las herencias. Pero el Señor, a través de esta parábola, nos quiere enseñar a nosotros que tenemos un padre amante, que aunque el hijo menor se fue de casa, gastó todo, regresó, ese padre nuevamente le dio la bienvenida, hizo una fiesta y pudo darle un anillo, un vestido y calzada para sus pies. ¿Será que usted y yo hoy también necesitamos que un Padre amoroso como Jesucristo para ir a Él? Usted y yo podemos salir corriendo. Él está para venir al encuentro. Pronto Jesús vendrá y será ese encuentro maravilloso y entonces habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Por eso Él nos invita a que vayamos a Él. Y el segundo grupo de adoradores era el hijo mayor. Él se quedó en casa, él estaba mirando a su padre como un padre que tenía muchas reglas, muchas leyes, y él estaba allí porque él estaba interesado en los bienes que tenía su casa. Por eso se preocupó, porque no quería entrar, porque había matado el becerro más gordo y ese becerro, según la herencia, era de él, pero como su padre no había muerto, podía disponer. Así que mientras todos estaban alegres, felices, gozosos dentro de la casa en la fiesta, este hijo que le pertenecía todo, que tenía de todo, estaba enojado. ¿Cuántos de nosotros estamos enojados hoy en día con tantas bendiciones que Dios nos da? Cuando salgamos y miremos a una persona que le falta un pie, démosle gracias a Dios porque somos bendecidos. No seamos como el hijo mayor, y aunque estemos en casa, aunque estemos en la iglesia, estamos perdidos, porque tenemos la mente puesta en los bienes de esta tierra. Pero el Padre les quería enseñar que Él vino y les dio sus bienes, que Él pronto iba a morir, pero los amaba tanto al hijo menor, que se había gastado todo, como al hijo mayor que estaba en casa. Estas dos clases de adoradores o dos clases de hijos representan a cada uno de usted y de nosotros. Por eso Dios nos muestra su amor a través de esta historia, de esta parábola del hijo pródigo. No importa que usted se haya ido de la iglesia, de la casa, familia, hermano, amigo, vuelve a casa. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Y hay una fiesta especial, porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan de su arrepentimiento. Hoy el Señor te llama, te hace un llamado para que vayamos a Él tal y como somos. Aunque estamos llenos de pecados, aunque nuestra vestidura está malgastada, sucia, oliendo a puerco inclusive, el Padre nos está esperando y nos dará un abrazo especial. Ese es nuestro Dios. A ese Dios servimos, a ese Dios lleno de justicia, de amor, de misericordia y de piedad. Él nos está esperando con sus brazos abiertos. Por eso, esa fiesta está abierta. ¿Quiere usted entrar a la fiesta? O quizás será la otra clase de adorador, será el hijo mayor, que siempre ha tenido en su corazón ese resentimiento, o de pronto pensaba, era mejor que se hubiese muerto por allá, pero el padre estaba feliz porque su hijo regresó a casa. Familia, nuestro Señor Jesucristo no le interesa el pecado que nosotros hayamos cometido. Él le interesa que nosotros nos levantemos, que reconocemos que somos pecadores y que vayamos a Él y Él nos está esperando para darnos su perdón. Por eso debemos levantarnos y decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Familia, yo los invito a que oremos y esa pueda ser nuestra clase de oración,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Señor quiere enseñarnos a nosotros en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 11, dice así: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos mutuamente. El amor del Señor nos enseña su misericordia. Vuelve a casa, hijo. El amor del Padre te está esperando. Si eres el hijo menor que fue a casa y gastó todo, regresa a casa. Y si eres el segundo adorador que está en su casa y de pronto tiene sus resentimientos allí, que nunca le dan nada, que todo lo gastó para cuando viniera su hijo menor, entonces regocijémonos con lo que Dios nos ha dado. Y cuando veamos alguna persona allí que no tiene, al que tiene alguna necesidad, compartamos las bendiciones que Él nos ha dado. Porque el Señor nos invita a ir a casa y Él ya ha preparado las mansiones para cada uno de nosotros. Por eso, familia, Jesús nos está esperando con los brazos abiertos. Vuelve a casa, hijo, sea mayor, sea menor, el Señor lo ama, lo espera, y que usted y su familia, y yo y la familia nuestra, podamos ir a nuestro Padre Celestial, porque Él tiene una mansión especial para ti y para mí. Un lugar donde no va a haber llanto, donde no va a haber COVID, donde no va a haber angustia, porque todas esas cosas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Dios ha preparado un lugar para ti y para mí. Vayamos a Él en oración en esta hora. Gracias, Señor Jesús, porque nos llamas con un mensaje de amor. Gracias porque nos está esperando con los brazos abiertos. Gracias porque en su infinita misericordia nos ha perdonado nuestros pecados. Aun cuando nos hemos marchado de casa, hemos salido por algunas circunstancias y hemos gastado los bienes, la salud, y ahora regresamos enfermos quizás, tú nos sigues amando cada día con su amor fraternal. O también como el hijo mayor, que se queda en casa pero no quiere entrar a esa fiesta de las bodas del Cordero. El Señor ha preparado para nosotros una mansión celestial. Quita de nosotros el enojo, quita de nosotros la ira, el resentimiento, el odio, y pone en nosotros un corazón, Señor, unos pensamientos nuevos. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y ayúdanos a buscarte en espíritu y en verdad. Gracias por ese Padre Celestial que siempre está esperando a sus hijos errantes con los brazos abiertos. Y hoy queremos decirle, Señor, somos tus hijos pródigos, pero queremos ir a casa porque tú nos has preparado un lugar maravilloso. Gracias porque a través de su muerte en el Calvario, a través de su sangre derramada, hoy tenemos el perdón de nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos sana y nos da bendición y vida eterna. Gracias por escuchar nuestra plegaria, Señor, y como hijos nos entregamos en sus brazos. En el nombre del Padre oramos, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, familia, que la paz del Señor los bendiga y que podamos ser agradecidos con ese Padre Celestial que tenemos. Dios les bendiga.